Welcome to my channel Eli Jerusalem. Bienvenidos a mi canal Eli Jerusalem. You see, we are at a wonderful place. Como pueden ver, estamos en un lugar maravilloso, Here it's still summer, todavía en pleno verano, and so we can share outside some reflections with you. de manera que podemos hacer esta grabación al aire libre y compartir desde aquí algunas reflexiones con ustedes. This time I would like to speak about a theme which is most important, I think. En esta ocasión quisiera abordar un tema que me parece sumamente importante. It's about healing of the soul. Se trata de la sanación del alma. I know that a lot of people are looking for that, Yo sé que muchas personas buscan sanación and they might be in danger to look at places where they cannot find. y quizá entonces se vean en peligro de buscar esa sanación en lugares donde a fin de cuentas no podrán encontrarla. Maybe in esoteric environments Tal vez, por ejemplo, en ambientes esotéricos or in other religions. o en otras religiones. So it's important to see what is already given by God on a normal spiritual path in the Catholic Church. Por eso quisiera desde el inicio hacer énfasis en que debemos observar atentamente lo que Dios ya nos ha dado, todo lo que Él ha dispuesto para la sanación de nuestra alma en el camino de seguimiento de Cristo en la Iglesia Católica. Most of you will know, Sin duda, muchos de ustedes ya lo saben, but I think it's good to bring it in a systematic. pero creo que de todas maneras conviene sistematizarlo en este contexto de la sanación. That we know what is already given, that our soul will be healed. Para que cobremos conciencia de todos los remedios que Dios ha dispuesto para que nuestra alma experimente sanación. I'm not speaking about illness psychologically No voy a abordar las enfermedades psicológicas or other great big obstacles. ni otros graves trastornos psiquiátricos, More, let's say, for us normal persons. sino que me voy a referir a más bien a las heridas que tenemos las personas comunes. But of course, we all are in need of a deeper healing. Por supuesto, todos estamos necesitados de una sanación más profunda. And also, I want to mention in the beginning, this way is only possible if you really live in the Catholic faith. Y también quisiera aclarar desde un inicio que para emprender este camino, la condición indispensable es vivir verdaderamente la fe católica, estar en el estado de gracia. Yes, and you try to live in as good as you can to follow the commandments of God. Tratando de observar lo mejor posible los mandamientos de Dios. Because if you don't do that, the grace of God cannot work in your soul. Si salimos de ese ámbito, entonces la gracia de Dios no puede obrar en nuestra alma. So the grace of soul in that case will always look for you, that you come back to Him, that you open your heart, that you are going away from sin. Si nos alejamos de los mandamientos de Dios, entonces su gracia consistirá en que tocará nuestra puerta una y otra vez, en que nos llamará y nos advertirá a salir del pecado. So this theme is addressed to those people who really want to follow God, Entonces este tema se dirige en particular a aquellos que se esfuerzan seriamente por seguir al Señor, or maybe also who are seeking a way of God o tal vez también a aquellos que buscan seriamente el camino de Dios and might be most interested in. y estén interesados. But it's very clear to say from the very beginning, what I try to share with you is the richness of the Catholic Church. Pero por eso cabe señalar desde un principio que lo que trato de transmitirles en este contexto es la riqueza que Dios ha conferido a nuestra Santa Iglesia Católica. The first point I already mentioned. El primer punto ya lo mencioné, We have to live in the commandments of God. y es que tenemos que vivir en los mandamientos de Dios. At least to try it with all our forces. O al menos intentarlo con todas nuestras fuerzas. Because only then the grace of God can come into our soul and bring His light.
porque solo entonces la gracia de Dios puede penetrar en nuestra alma e iluminarla con su luz. This is like the condition. Ese es el requisito Good. indispensable. I think we try it. Entonces, asumo que todos lo intentamos. And then, of course, we have to adapt the faith. Y luego, realmente debemos esforzarnos por poner en práctica nuestra fe, Because we know by faith that Jesus came to redeem us. Nuestra fe nos transmite la certeza de que nuestro Señor vino a redimirnos. And we have to accept and to say Jesus is our Lord. Y por eso debemos aceptar con todo nuestro corazón y profesar que Jesucristo es el Señor. We only can say this with the help of the Holy Spirit. Sin duda solo podemos decirlo con la ayuda del Espíritu Santo. We can speak about Jesus as a prophet, as a wise teacher, or other ideas, but to say that Jesus is the Lord for us, this is a work of the Holy Spirit. De lo contrario, podríamos decir que Jesús es un gran profeta o un sabio, un maestro, pero para decir Jesús es el Señor, solamente puede ser bajo el influjo del Espíritu Santo. So from the very beginning, we can make this difference to other religions, for example. Y eso marca la diferencia esencial del cristianismo frente a las otras religiones. And when we say this, we know that He is our Savior. Y al aceptar que Jesús es el Señor, al mismo tiempo lo confesamos como nuestro Salvador. This is also very important for our inner healing as well as to follow the Ten Commandments. Y esta certeza es tan importante para nuestra sanación interior como lo es la observancia de los mandamientos de Dios. Because the soul now knows that she will be redeemed. Porque a partir de esa convicción el alma sabe que ha sido redimida. And she will learn by faith that God sent His Son to redeem us. La fe le recordará una y otra vez que Dios mismo envió a su Hijo al mundo para salvarnos. So she knows she is not lost, Y así el alma sabe que no está perdida, not just living in this world without orientation. que no está a merced del mundo sin orientación. Very deep she can say, I have a Redeemer. Y puede decir con toda convicción, con toda certeza, tengo un Redentor. I am not alone. No estoy sola, I am not lost. no estoy perdida. God is looking for me. Dios está pendiente de mí. And this is wonderful for the soul. Y esa convicción es tan sanadora y maravillosa para el Because alma, she comes home. porque es volver a casa. She is nobody, not at home in other places. El alma no se siente en casa en otros sitios, She is created for that. pues ha sido creada para Dios, She's created to live with God creada para vivir en comunión con Dios, in time and in eternity. tanto en el tiempo de nuestra vida terrenal como en la eternidad. And she's always looking for that. Y el alma siempre busca, And she is sad if we give her something which is not God. y queda triste y vacía cuando le damos otros sustitutos en lugar de Dios. Yes, she will not be satisfied No queda realmente satisfecha, because she is not at the place where she should be. porque no ha llegado entonces aún al sitio para el cual ha sido creada. But the faith gives her the answer. Sin embargo, la fe le da las respuestas esenciales. Even the nature is not enough, Incluso la naturaleza no le basta, which is wonderful. por maravillosa que sea. We just sit here in the wonderful nature. Aquí estamos en un entorno natural tan hermoso, But as faithful people, we know God has made this nature. pero es la fe la que nos enseña que esta naturaleza es obra de las manos de Dios. So we can praise the Lord. Y así podemos alabarle a Él por So su we have belleza. the real point of view of it. De manera que adquirimos la perspectiva correcta de las realidades. And this is what the soul loves very much, Y en eso se deleita el alma. to discover her home. Y descubre su hogar en Dios. It's so important that we find the faith. Por eso es tan importante que hallemos la fe. This is the reason why Jesus sent his disciples to the rest of the world. Esa es la razón por la cual Jesús envió a sus discípulos hasta los confines de la tierra.
that the souls will be brought out of their prison, para que las almas sean liberadas de su prisión, that she knows where she comes from and where she goes. para que sepan de dónde vienen y hacia dónde van. Please reflect about this. If you know where you come from and where you go, then you have a basic faith of life. Por favor, tomen conciencia de que al saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, adquirimos el fundamento sólido sobre el cual podemos edificar toda nuestra vida. You can just think the other way around. Y ahora imagínense cuando carecemos de esa convicción. You will be always on the search if you know or not. Estaríamos siempre en búsqueda, tal vez aún sin saberlo, You know not the basic things. porque ignoraríamos lo esencial de la vida. So you have to find substitutes. Y así uno se empieza a buscar sustitutos. And what do you think what your soul makes with that? Pero ¿qué creen que hace el alma frente a esos sustitutos? In the depth, she will say, no, En lo más profundo los rechaza. that's not what I'm looking for. No es eso lo que estoy buscando. Even St. Augustine, when he was searching God, Incluso San Agustín, mientras estaba aún en búsqueda de Dios, and he asked the stars, he asked all the creation, and the creation said, no, we are not what you're looking for. él describe cómo se dirige a las estrellas, al sol, a la luna, y les pregunta, ¿ustedes son el Dios a quien busco? Y todos los astros le responden, no, no somos nosotros, We are made by him. pero hemos sido hechos por él. So St. Augustine understood later, was grateful to God, that he has to look for the Creator. Y así San Agustín comprendió luego que a quien debía buscar era el origen, al creador de todas las And cosas. from this moment on, he was satisfied in the depth. Y cuando lo encontró, fue cuando su alma fue realmente saciada en lo profundo, Now he got what he was searching for, porque había encontrado a aquel a quien había estado buscando. only to deepen it. Now he had to deepen his faith. Y a partir de ese momento, el camino consistía en profundizar esa fe que había hallado. That's also for us who know Jesus. Y lo mismo cuenta para nosotros, que tenemos la gracia de conocer a Jesús. We have deeper to discover this gift of God. Debemos descubrir cada vez más profundamente el inmenso don que hemos recibido. And we will not be at the end in this life, Y nunca llegaremos a término, because God is God. porque Dios es inagotable. But your soul will be so glad if you try to go deeper to God and deeper and deeper. Pero el alma estará tan contenta si intentamos adherirnos cada vez más profundamente a Dios. So you understand from the first 2 points I mentioned that this is already a healing process. Entonces pueden comprender que estos dos elementos que hemos mencionado hasta ahora, la observancia de los mandamientos y la fe, son ya sanación para el alma. Because according to the 10 commandments, you live in truth if you accept them and try to realize them. Al vivir de acuerdo a los mandamientos, empezamos a vivir en la verdad. You live not against yourself. Ya no vivimos en contra de nuestra destinación más profunda. Because if we sin, we live against ourselves and against God and against the others. De hecho, cuando pecamos, vivimos en contra de nosotros mismos, por así decir, en contra de Dios, en contra del prójimo. So we come back to the reason why we are created. Y al empezar a cumplir los mandamientos, volvemos al motivo por el cual fuimos creados. And with Jesus, when he comes and we understand he is a redeemer, he will help us out of this prison. Y con la fe en Jesucristo, que vino al mundo y nos redimió, empezamos a salir de la prisión en la que está nuestra alma. Because he opened us the way to our Father. He is the way to our Father. Porque Él mismo es el camino hacia el Padre. We will come later a little bit to forgiveness. Más adelante vamos a hablar un poco sobre el So perdón. it will be clear. But just I want to mention, look what kind of healing comes to the soul. Entonces, solo para decirles hasta aquí, cuánta sanación experimenta nuestra alma en este proceso. Living in the order God gave Al vivir según el orden que Dios dispuso and living the special grace God sent with his Son. y al vivir en la gracia especial que Dios nos concedió al enviar a su Hijo. So you could say, with this, the basic is already healed.
Entonces podríamos decir que con estos dos elementos, lo básico ya ha sido sanado. Maybe we do not know this deep enough. Tal vez todavía no cobramos conciencia con la suficiente profundidad. But you know, when people, maybe they grew not in faith, but they found faith, they will be overwhelmed from this grace. Imagínense una persona que no creció en un hogar cristiano y que en un determinado momento de su vida haya la fe, se siente sobrecogida de gozo y de gratitud por la maravilla de esa fe. Yes, it's incomparable. Es incomparable. And you will know it. Y ustedes lo sabrán. There is this difference, which is the difference in this world. Es que la fe marca la diferencia en la vida humana. So we can now meditate the Word of God. Entonces ahora podemos meditar sobre la sanación que experimentamos a través de la palabra de Dios. We know that the Testament is given by God for us. Sabemos que las Sagradas Escrituras nos han sido dadas por Dios. So each word which is given by God has His healing power. Cada palabra que sale de la boca de Dios tiene poder sanador. It starts to clarify our thinking. Empieza a poner orden en nuestro pensamiento. That we are not only concentrated to our human thinking. De manera que no nos quedemos atrapados en nuestra perspectiva humana tan limitada. Which can have a lot of errors. Y que puede estar sujeta a tantos errores. Now, the Word of God is giving us the light of God. La palabra de Dios nos comunica la luz divina. The orientation of our life. Nos da orientación en nuestra vida. If we follow the Word of God, we can be sure. Si nos atenemos a la palabra de Dios, podemos estar seguros de estar en el camino recto. But I want to add that also the Word of God is given, of course, to the Holy Church, and she is the one who explains us also the Word of God. Pero quisiera también hacer énfasis en que la Sagrada Escritura nos ha sido dada por Dios por mediación de la Iglesia. Es decir, que es la Iglesia la que nos explica, la que interpreta las Escrituras. As Catholics, we know that. Como católicos lo sabemos. That we also need an explanation. Sabemos que necesitamos una explicación, una interpretación auténtica. Some words we understand directly, of course. Ciertamente hay algunas palabras que las entendemos directamente. But all in all, it's good to see the context of all. Pero a nivel general necesitamos ser instruidos sobre el contexto general. So the Lord gave as a gift for the Catholic Church the real teaching. Entonces ha sido el Señor quien ha dotado a la Iglesia con el auténtico magisterio, con la doctrina. I let now beside that we have a problem at this moment now. No voy a detenerme ahora en la crisis que estamos afrontando en la Iglesia a este respecto. So those people who know me, they know that I'm speaking often about that. Las personas que llevan algún tiempo siguiéndome sabrán que he hablado con frecuencia sobre esta crisis. And we have to. Y de hecho es necesario hacerlo. But this time I want only to speak of the real authentic teaching of the church. Pero en este contexto de esta conferencia simplemente me limito a hablar sobre la auténtica doctrina de la Iglesia. What happens if we internalize the Word of God? Entonces, ¿qué sucede cuando interiorizamos la palabra de Dios? Well, the light of God is coming and give us light in our soul. Su luz puede penetrar en nuestra alma y darnos orientación. And also take away our errors. Y al mismo tiempo empieza a disolver todos los errores, The deceptions in which we are living. todos los engaños en los que hemos vivido. Our soul has hunger for this word. Nuestra alma tiene hambre de la palabra de Dios. We know in the Catholic Church we say we eat from two tables. En la Iglesia Católica decimos que nos alimentamos de las dos mesas del Señor. From the table of the Word La mesa de la palabra and the Holy Eucharist. y la mesa de la Santa Eucaristía. Yes. So the Word of God is giving us real food. Entonces, la palabra de Dios realmente nos da un buen y sano alimento. And this is so important that our thinking is oriented to the Word of God.
Y por eso es tan importante que nuestra forma de pensar se rija de acuerdo a la palabra de Dios. Because then we see the things from God's point. Porque entonces empezamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Because we are so easily decepted. Nosotros, Deceived. en cambio, tan fácilmente nos dejamos engañar. We need this. Entonces necesitamos esa clara orientación. And so the word is healing us, Y de esa manera la palabra nos sana. gives us real food and takes away errors and deceptions. Al alimentarnos y al sacarnos de los errores y los engaños. So it's very important to read, if possible, each day in the Holy Scripture. Por eso es tan importante que, de ser posible, leamos cada día la Sagrada Or Escritura. to listen to good explanations. O que escuchemos buenas interpretaciones, buenas meditaciones de la Biblia. And day by day, Pero que sea algo diario, constante. because this is our nourisher. Porque ese es nuestro alimento. Yeah. And if we take it more and deeper and deeper and deeper, we get formed by the Word of God. Y si lo asimilamos cada vez más profundamente, entonces la palabra de Dios empieza a modelarnos. We got in a deeper contact with our Lord. Entramos en un contacto más profundo con el Señor His words. a través de su palabra. And then we also can make a better discernment. Y entonces también aprendemos a hacer un mejor discernimiento. I think you know that Jesus said, "My sheep listen to my voice." Ustedes recordarán que el Señor dijo que sus ovejas escuchan su voz So they will follow me. y ellas le siguen. You see, our normal way of following Christ, if we do the steps which are foreseen, is start to heal our soul in a very deep sense. Entonces ven que cuando ponemos en práctica las cosas más sencillas que hacen parte del camino de seguimiento de Cristo, nuestra alma empieza a experimentar sanación. You see, it's not extraordinary, Ven que no es nada fuera de lo común, but the realization of what God already has given to heal us. pero implica que pongamos en práctica y que aprovechemos todos los remedios que Dios ya dispuso para la sanación de nuestra Think alma. if you have really a discernment of spirit. Imagínense, por ejemplo, si tuviésemos un verdadero discernimiento de los espíritus. Then you normally know very well this is according to God and this is not according to God. Entonces sabríamos distinguir muy bien qué es lo que procede de Dios y qué es lo que no procede de Dios. And you can avoid things which are not good for your soul. Y así podremos evitar todo aquello que no es bueno para nuestra alma. And instead of this, you read the words of God. Y procurar aquellas cosas que le hacen bien, como la palabra de Dios. That means your soul gets more and more concentrated to the Lord. Y de esa manera nuestra alma empieza a estar cada vez más enfocada en Dios. Get not so much distracted Ya no se deja llevar tanto por las distracciones. or filled with things which are not so important. Ya no se deja llenar por un sinnúmero de cosas que no son tan importantes. And after a while, they weaken the soul. Y que a largo plazo debilitan el alma. So you see, God gave all and everything that a whole healing process takes place. Entonces ven cómo Dios ya nos dio todo lo que necesitamos para que se dé un verdadero proceso de sanación. But I want to underline, because it's important, it must be the authentic teaching. Pero quisiera hacer énfasis una vez más en que debe ser la auténtica doctrina. Because if errors are coming or relativizations or something like that, this will, how can I say, your soul get deceived. Porque si prestamos oído a falsas doctrinas, a errores, entonces nuestra alma es engañada. And of course, then you have not a healing process. Y entonces, evidentemente, no acontece un proceso de In sanación, a certain way, your soul gets sick. sino que incluso el alma puede enfermarse más aún. So God has given a clear way. Entonces Dios nos ha trazado un camino muy claro. So we also know that the point of forgiveness is so much important. También sabemos cuán importante es el perdón dentro de la We sanación. know it for ourselves.
Lo sabemos por experiencia propia. If we are in contrast to God, we can go to our Father and ask for forgiveness through Christ our Lord. Si hemos fallado a Dios, podemos acudir a Él y recibir el perdón a través de Jesucristo nuestro Señor. And in our Catholic Church, this is a sacrament. Y en nuestra Iglesia Católica tenemos el sacramento de la confesión. That means God gives us forgiveness if we confess and we don't want to do the sins again. En el que Dios nos dispensa el perdón cuando confesamos nuestra culpa y nos proponemos seriamente no volver a cometer esos pecados. What a healing. ¡Qué sanación! Think the other way around. You make sins and destroy your life and destroy lives of others, and you don't know where to go. Ahora imagínense si no tuviéramos ese perdón de Dios, entonces destruiríamos nuestra propia vida, la vida de otras personas, y no sabríamos a quién acudir con toda esa montaña de culpas. And you carry always the sins with you. Y entonces tuviésemos siempre sobre nuestras espaldas un peso, el peso de nuestros pecados. And the demons are playing with that Y los demonios se valdrían de eso. and want to suppress you and depress you. Y querrán hundirnos cada vez más, agobiarnos bajo nuestra And to culpa, hold you down. mantenernos en el suelo. What do you think what your soul means for that? ¿Qué creen que sucede en el alma cuando está así? She's in darkness. Está sumida en tinieblas. She does not know where the light is. No sabe dónde está la luz. She is deceived. Está engañada. And look what God did. Y ahora veamos lo que Dios hizo. Come to me, you who are burdened. Vengan a mí los que están cansados y agobiados. God invites us to bring all this, what is not in order in our life, to Him. Dios nos invita a presentarle todo aquello que no está en orden en nuestra vida. Not to punish us, No para castigarnos, to deliver us, sino para perdonarnos, to forgive us. para liberarnos. And then we know this kind of forgiveness we are asked to share with others. Y al mismo tiempo sabemos que estamos llamados a compartir ese perdón que Dios nos otorga con otras personas. Yeah, you can see how this healing process of the souls is taking place each day if we really receive what the church is giving us to us. Y así vemos cómo cada día puede avanzar ese proceso de sanación cuando ponemos en práctica todo lo que Dios nos ofrece a través de la iglesia. And God opened us a way for our weakness. Dios dispuso un camino para levantarnos de nuestra He debilidad. does not expect that we are perfect from the very moment. Dios no espera que seamos perfectos desde el primer momento, No, He knows very much our weakness. sino que conoce muy bien nuestra debilidad. And because of this, He opens such a way for forgiveness. Y por eso dispuso un camino tan sencillo para que pudiéramos recibir una y otra vez su perdón. And I think you know when you have been in a good confession that your soul is very different afterwards. Y yo asumo que ustedes lo han experimentado, cómo cambia el estado de nuestra alma después de haber hecho una buena confesión. Release is coming. Qué alivio percibimos. New force is coming Recibimos nuevas fuerzas to go our way. para seguir nuestro camino. What a wonderful way. Qué camino tan And maravilloso. always in truth. Y siempre cimentado en la verdad, This is what we are created for. porque hemos sido creados para la verdad. To live in truth and love. Vivir en la verdad y en el amor. And you see, the way the Catholic Church is offering is a way of love and truth. Y ven que el camino que la Iglesia Católica nos ofrece es un camino de verdad y de amor, And the healing of the person. en el que toda la persona en su integridad experimenta sanación. And then we will be able also to forgive others. Y habiendo recibido el perdón de Dios, nos volveremos capaces de perdonar a otras personas. What a release also for other people. Y entonces, qué alivio también para nuestro prójimo, We are not the accusers of others. porque ya no seremos sus acusadores. Of course, we have to say what is true, but God is always ready to forgive if a person converts. Claro que el mal sigue siendo mal,
La injusticia sigue siendo injusticia, pero así como Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, también nosotros debemos estarlo con los demás. But this is possible, this is necessary that we convert. Pero para eso es necesario que nos convirtamos. We cannot say, oh, sin is not so important, we can do that, and so on and so on. No podemos decir, el pecado no es tan grave, no importa si hacemos esto o aquello. Besides of that, is that you offend God, it's also that you deceive your soul. Además de que el pecado ofende a Dios, representa un engaño para nuestra alma. So you see, very simple things, but we have to follow these things. Entonces ven que es un proceso muy sencillo que como católicos conocemos, pero que debemos ponerlo en práctica. Just to make it clear, to follow the commandments, to receive the faith, to internalize the real word of God, and now we came to forgiveness, to be able, receiving the forgiveness from God, and to share it with others. Entonces, solo un pequeño resumen hasta aquí. Nuestra alma experimenta sanación primero al observar los mandamientos de Dios, segundo al profundizar la fe en Cristo como nuestro Redentor, tercero al interiorizar la palabra de Dios y cuarto al recibir el perdón de Dios que al mismo tiempo nos hace capaces de perdonar a otros. And then we have to look for the gift God gave His Catholic Church. Y ahora vamos a fijarnos en otro regalo que Dios encomendó a su Santa Iglesia. The Holy Mass. La Santa Misa. What kind of healing for the whole world? ¿Qué sanación se deriva de la Eucaristía para el mundo entero? To offer the sacrifice of Christ to the Father. Al ofrecer el sacrificio de Cristo al Padre. And to ask for forgiveness of the sins of the world. Pidiendo perdón por los pecados del mundo entero. And also, of course, for our sins. Y por supuesto también en expiación por nuestros propios pecados. It's a great mystery and a great secret and a great gift. Es un gran misterio y un gran don. So we have to keep this very holy. Por eso debemos mantenerlo y celebrarlo siempre en suma santidad. When you read in the Bible, for example, in the Apocalypse, you can see that all the elders are bowing before God. Cuando leemos las Escrituras, en particular en el libro del Apocalipsis, vemos cómo todos los seres vivientes, los ancianos, se postran delante de Dios. So we have really to take care that the Holy Mass is in a great dignity. Y asimismo debemos procurar que la Santa Misa, que debe ser reflejo de la liturgia celestial, se celebre con una gran dignidad y reverencia. And I think we have to blame, or we have to be sad about it. Often it's not like this. Y ahora debemos también lamentarnos de que, por desgracia, a menudo no sucede así. A lot of misuses. Sino que suceden muchos abusos. And this is horrible for the human soul. Que son terribles para el alma humana. Because we also are invited to respect the Lord very much, to give Him reverence. Y es que nuestra alma también ha sido creada para adorar a Dios, para postrarse ante Él, para honrarle con la debida reverencia. And I think the Holy Mass is really the place where we can do it in a great dignity. Y yo pienso que la Santa Misa es el lugar donde estamos llamados a hacerlo con gran dignidad. We discovered the Tridentine Mass. Nosotros personalmente descubrimos el rito tradicional. And I'm very glad to discover that there is still a big respect and all this what is necessary for the Mass. Donde hemos notado esa gran dignidad, ese gran respeto que se muestra al Señor en la Eucaristía. For me personally, I can say that my soul came home when I discovered the Tridentine Mass. Yo personalmente puedo decir que para mi alma fue como llegar a casa cuando descubrí la misa tridentina. I think I was always looking for that. Creo que en el fondo siempre lo estaba buscando. And was never really satisfied with the new order. Y nunca
encontré plena satisfacción, por así decir, en la misa del Novus Sordo. And when my soul saw and made the experience after a while of the Tridentine Mass, Y después encontré la misa tridentina my soul said, yes, that's it. y mi alma dijo, ya no busco más. So for me, was no question any longer. Entonces para mí no había dudas. I don't want to say that it's not possible to have reverence in the new order, No quiero decir que no se pueda celebrar la Santa Misa del Novus Ordo con reverencia. but I can say in the old Tridentine Mass, it's already given. Pero más bien que dentro de la misa tridentina la reverencia ya está como prescrita, por así decir. So we see what gift God has given. Entonces vemos qué don tan grande nos ha dado el So Señor. each Holy Mass, when we participate as good as we can, will heal our whole situation of human being. Entonces cada Santa Misa celebrada con dignidad trae sanación para la humanidad entera. And for ourselves, of course, also. Y por supuesto también para cada persona en particular. You always have it. Es algo a lo que siempre podemos acudir. It's a free gift from God. Es un don que Dios nos comparte libremente. And then we know we all receive the Holy Communion in a state of grace. Y ahí podemos acudir a la Sagrada Comunión siempre y cuando estemos en estado de gracia, Jesus gives himself to nourish us, donde Jesús se entrega a sí mismo para alimentarnos, unite us. para unirse a nosotros. It's indescribable. Es algo indescriptible. We only see a little part of it, I think. Y eso que solo podemos ver una pequeña parte de todo ese misterio. How will it be when God looks to us? What kind of gift he is giving? ¿Cómo será verlo desde la perspectiva de Dios, el inmenso don que Él nos ha conferido en la Santa Misa? Yes, he is offering this for the whole humanity if humanity come to faith. Un tesoro que Él hace fluir hacia toda la humanidad y que ella puede recibir cuando vuelve a Él. You see, all is there. Entonces ven, todo está ahí dispuesto. And we could add and add and add, and we'll see that God thought of all. Y podríamos seguir enumerando una y otra cosa y siempre concluiremos que Dios pensó en todo And he has trusted this to his holy Catholic Church. y que todos esos tesoros se los ha encomendado a la Santa Iglesia Católica. I'm not speaking about other Christians. No voy a detenerme a hablar sobre las otras denominaciones cristianas, I only want to say what God has given his church. sino hacer énfasis en lo que Dios ha confiado a su Iglesia. And then we invite you also to reflect, just to sit before the sacrament in the church. Y ahora también podríamos hablar un poco sobre lo que se produce en el alma cuando adoramos el Santísimo, cuando simplemente estamos en su presencia en las iglesias. It's not only in the Holy Mass. You can also, in a certain way, continue the spiritual communion before the Holy Sacrament. Entonces no solamente podemos recibir el cuerpo del Señor en la Santa Misa, sino que de alguna manera podemos prolongar la Santa Comunión a través de la adoración eucarística. Jesus waits for you and wants just to give his love. Jesús nos está esperando y simplemente quiere compartirnos su amor. But we often have not time, or think we have no time, or we lose time for other things. Pero nosotros frecuentemente no tenemos tiempo o creemos no tener tiempo o desperdiciamos nuestro tiempo en cosas que no son tan importantes. So the way how this healing process inside of us takes place is also according to our answer. Entonces ven que la manera en que se lleva a cabo ese proceso de sanación en nuestra alma también depende esencialmente de nuestra respuesta a la gracia de Dios. If you are invited to the wedding of the Lamb and you don't go, then you don't receive. Si estás invitado a las bodas del Cordero, pero no acoges la invitación, entonces evidentemente no puedes recibir todo lo que está servido en la mesa. If you have the Bible at home and don't read it, si tienes la Biblia en casa pero no la lees, that means it needs our answer. entonces lo que quiero decir es que
hace falta nuestra respuesta. And also this silent adoration, I speak of a silent adoration before the sacrament, is something very healing for your soul. Entonces también la adoración en silencio frente al Santísimo es una profunda sanación para nuestra alma. Because God's love is like the sun going into your soul. Porque ahí recibimos el amor de Dios como el sol que está todo el tiempo ahí dispuesto para iluminarnos. You can imagine what this means for the soul, right? Pueden imaginarse lo que eso significa para nuestra alma. Receiving and be ready for the gift of God. Es recibir los dones de Dios directamente. Well, I think this might be enough for today. Entonces creo que eso podría ser suficiente por hoy, I would like to continue this theme pero quisiera continuar este tema en una próxima ocasión, because we have to discover the richness what God is already giving in our church. porque todavía nos queda mucho por descubrir sobre la riqueza que Dios ha encomendado a la Iglesia para la sanación. Even if you know this all what I said, Incluso si ya sabían todo esto que les he estado diciendo hoy, then it's a repetition. entonces que les sirva como repetición. How glad we are when we get a good predication. Cuánto bien le hace a nuestra alma cuando escucha una buena predicación, por ejemplo, And we can hear it again y puede volverla a escuchar, because it's true. sencillamente porque la verdad siempre es And the sanadora. truth is so wonderful and is always giving us the light which we need. La verdad siempre nos da la luz que necesitamos. You know, what I want is, I think you know this and notice this, I want to say, look what we already have. Entonces, lo que he tratado de transmitirles, y creo que lo han entendido, es que nos fijemos en lo que ya tenemos, en lo que Dios ya ha dispuesto para que nuestra alma sane. We need not to go there and learn something from other spiritual movements. Entonces no necesitamos ir a otras religiones, ir a otras corrientes orientales, no necesitamos ir al esoterismo, No, we have to realize with consciousness what God is giving us. sino más bien cobrar conciencia de lo que Dios nos ha dado. For this I invite you. A eso quisiera invitarles. In the middle of this wonderful nature En medio de este lugar maravilloso God has made, que Dios ha creado. He had made this day when we talk to you, Y Él ha creado este día en el que nos dirigimos a ustedes. all He has made. Él lo ha hecho todo. And this He wants to transport to us, to give us. Y Él quiere compartirnos de su riqueza. And then our soul comes home Y es entonces cuando nuestra alma experimenta un retorno a casa, on the way to eternity. en su camino hacia la eternidad, a su hogar eterno. Laudetur Jesus Christus. In eternum. Amén.